Periodos largos de sequía, aumentos de la población, poca conciencia en el cuidado del agua y falta de infraestructura son el origen de este problema. Se conoce como día cero al momento en que por primera vez una gran ciudad se queda sin agua. Actualmente, la primera gran ciudad que enfrenta esta situación es Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, donde al día en promedio un habitante gasta 25 litros del vital líquido. Relacionado a esto, se pronostica que en 2025 la tercera parte de la población mundial vivirá en lugares donde el agua será escasa, y en 2030 habrá un déficit del 40% del recurso. La verdad es que la cuestión del agua sí es muy sonada, pero ¿a quién le importa realmente? Es algo muy catastrófico, pero gastamos nuestro tiempo, nuestra energía en andar criticando que a Miss España, que si viendo el partido de no sé quién, y hay muy pocas personas que dedican su tiempo a atender este problema tan grave que es global, con soluciones locales, pero que sí pueden ayudar a hacer algo. Lo único que al mexicano le importa es cuando ya le están pasando las cosas. Díganme sí o no. Chicos, ¿ustedes qué opinan? Sí. Hasta que ya lo ves como ahora sí negras, ya es cuando empiezas a hacer algo porque te preocupa, ¿no? Pero mientras, el agua a lo mejor la gran preocupación, me comentaban acá, es que huela feo, porque todos usamos el metro, el metrobús, y entonces si no se bañan, pues está muy mal, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿qué es lo que está pasando con el llamado día cero? ¿Sería una realidad en México? Vamos a platicarnos, me acompañan Kiara, me acompaña Navani. Chicos, bienvenidos, gracias por estar aquí. Gracias por la Muchas invitación. gracias a ti. La primera pregunta que quiero hacerlos, no sé quién guste contestar, pero ¿esto del día cero es una realidad? Vaya. ¿Quién? Pues eso del día cero es una realidad en el mundo, ya ha estado pasando, vemos en Ciudad del Cabo, en África, las personas ya están viviendo con 50 litros o menos de agua al día. En México, pues sí, es una realidad también, estamos utilizando mucha agua, consumimos mucha más de la que realmente necesitamos. Claro. Y pues sí, aún no se tiene una fecha, tenemos fechas aproximativas, o sea, 2030 se habla y así, pero si seguimos así, pues sí. Aún no sé qué pienso. Lo que es muy interesante, por decirlo de una manera amable, es que no sabemos realmente a qué nivel están el acuífero del Valle de México, del cual sacamos el 70% del agua que consumimos en la Ciudad de México. O sea, no sabemos la cifra real. No sabemos la cifra real o la conocen muy pocas personas, lo cual es lo mismo. Con el agua sucede este extraño fenómeno que no sabes cuánto la necesitas hasta que ya no la tienes. Y si no tienes la capacidad de ver, como tú en el garrafón de tu casa, cómo se te va acabando y sabes que tienes que ir a comprar otro antes de que se te termine o ya lo vas a poder calcular bien, claro. Es lo que sucede con el acuífero. No sabemos a qué nivel está y de ahí estamos sacando el 70% del agua. Entonces tenemos un problema, a mi parecer, a mi modo de ver, que es muy básico y muy esencial, que no sabemos cuánta agua nos queda. Entonces sí, hay proyecciones de 2030, menciona Conagua y el Banco Mundial, pero realmente a ciencia cierta no sabemos. Alguien por ahí sale diciendo que es en 2020, 2025, y pues no puedes ni decirle ni que sí ni que no, porque no sabemos realmente, lo cual es bastante grave. La gravedad que mencionamos, algo que dije al inicio, es porque las personas sí lo van a ver reflejado en su vida diaria, pero ahorita no, porque seguimos con esta noción de que 2030 pues falta mucho, cuando no falta casi nada, estamos a punto de comenzar el 2019. Chicos del público, bienvenidos, gracias por acompañarnos hoy. Pensar en agua a lo mejor muchas veces es pues bañarnos, lavarnos las manos, pero ¿en qué otros usos ustedes ven reflejado el agua? Tomar. La comida, ¿qué más? El baño. Hacer del baño. ¿Y ya? Hacer del baño. Hacer del baño. Bueno, después del baño. Pero hay otra cosa que es el agua virtual, ¿no? ¿Cuánto estamos usando para la industria de producir cosas como ropa, los alimentos? Mucha de esta agua no es que tú solo te laves las manos y dejes la llave corriendo. También es el desperdicio, algo que platicábamos antes. Sí, claro. Aparte el desperdicio es cualquier cosa. O sea, tú te estás lavando los dientes y deja el agua abierta, pues estás desperdiciando muchísimo. La regadera desperdicia, bueno, utiliza 50 litros más o menos por 5 minutos. Entonces, si esperas por 2 minutos que el agua se caliente, pues también es un desperdicio si no vas a utilizar esa agua.
Además, hay todo un discurso del agua que se utiliza, que es, pues sí, el agua virtual, ¿no? El agua que se utiliza en la agricultura, para el ganado. Hay muchísima agua que se utiliza que tú no ves así en tu vida diaria, y que pero sí estás consumiendo. Exacto. Sí, incluso, bueno, cosas más básicas, ¿no? Que a la gente le alarma, como la cerveza. ¿Eso sí les preocupa? Sí. El café, la ropa, los combustibles. O sea, el agua hay que entender que es esencial para toda la vida, ¿no? Incluso, bueno, nosotros pues somos 70% agua aproximadamente. En un par de días sin beber agua mueres. Entonces, de pronto parece extraño que sea algo tan importante en nuestras vidas y que realmente no le demos la importancia como individuos, como gobiernos, como sociedad. O sea, estamos teniendo problemáticas súper graves y en los últimos años, lejos de aumentar el presupuesto a temas de agua, se le ha disminuido. Cuando dices, pues, tendría que ser la prioridad número uno por subsistencia natural y instintiva, animal, ¿no? Es que es primordial y entonces ya no entendemos por qué no se le da la importancia. La universidad juega un papel muy importante y cualquier universidad, en el caso de la UNAM especialmente, ¿no? Hay muchos programas que usan para combatir este mal uso del agua y otros para analizar el problema. Pero ¿de quién es realmente la responsabilidad? ¿Será de gobierno, de la sociedad civil o de las instituciones? Pues, según mi punto de vista, la responsabilidad es de todos. Okay. O sea, claramente en Ciudad del Cabo la crisis se está manejando gracias a las personas que empezaron a consumir realmente muy poca agua. Y eso es porque las personas decidieron que ya el agua era un asunto muy importante y que tenían que hacer algo. También porque se vieron enfrentados a una crisis muy fuerte, ¿no? Exacto. Entonces, pero también en Ciudad de México se desperdicia más o menos el 40% del agua que nos llega en el Valle de México. Entonces, pues también es una responsabilidad de quienes manejan las tuberías para que pues todo ese desperdicio pues no ocurra. Claro. Porque también estamos llevando agua de otros lugares, del subsuelo, estamos llegando con el sistema de Cutzamala, pero realmente si extraes agua, la llevas aquí y luego la desperdicias, pues es un uso de dinero, estás quitando agua a otras personas, a otros ecosistemas. Entonces, pues realmente es un conjunto de involucrados en claro, esto. Claro que sí, sí. Hay también esta cuestión de que hacen a veces muchas excavaciones a mantos acuíferos y que se está desperdiciando el recurso ahí y muchas personas ya lo viven. Como decías tú al inicio, hay personas que ya no tienen el recurso o lo tienen muy limitado. Y pasa, por ejemplo, en lugares que pensamos de repente el Estado de México, ¿no? Sí, creo que es una responsabilidad conjunta donde el gobierno claramente tiene una postura, pues, esencial, ¿no? Al final son quienes tienen los recursos, claro. Pero como sociedad civil también hemos caído en un derroche muy alto, ¿no? Hay datos que mencionan que los chilangos somos como los latinoamericanos que más agua gastamos, ¿no? Se habla de que gastamos alrededor de 350 litros al día, exacto. Sí. Y eso, pues sí, ahí sí no le puedes echar la culpa al gobierno, ¿no? Tenemos que entender que es una crisis que nos afecta a todos, que tenemos que poner todos de nuestra parte. No es un tema, la problemática del agua en la ciudad y la escasez, que tenga una solución, ¿no? Luego nos preguntan a nosotros que nos dedicamos a la captación de lluvia. Entonces, ¿ahí está la solución a los problemas de escasez? No. El problema es un problema grande, es un monstruo grande con muchos tentáculos y complejo, que no tiene solo una solución, ¿no? Son varias soluciones donde entra gobierno, como dicen, reparando fugas, ya no permitiendo que se sigan sobreexplotando el acuífero y bombeando, dando concesiones, la ciudadanía no desperdiciando agua, siendo conscientes, sabiendo de dónde viene el agua que consumes, ahorrándola, teniendo una cultura. La industria, sin duda, también tiene un papel importante. En la Ciudad de México son incluso quienes más consumen agua, son las industrias, ¿no? Para tú fabricar ropa
plástico, necesitas un montón de litros de agua y no están teniendo un uso y un desecho responsable de estas aguas para reutilizarlas. Platicábamos, perdón. ¿Hay pregunta? Pero eso no le corresponde en sí al gobierno. O sea, estamos hablando hablando de la cuestión de responsabilidad de las industrias, ¿no le corresponde al gobierno? O sea, porque creo todo lo que ocurre. Exacto, o sea, restringir eso. No voy muy lejos, o sea, sabemos que la industria en cuestión de agua la explota. Entonces, ¿dónde queda el gobierno ahí? O sea, ¿dónde está haciendo valer esa responsabilidad que deberían de tener las empresas? Pues sí tiene la responsabilidad, sí y no, en el sentido de que sí el gobierno es el representante de la comunidad, pero depende de cómo tú veas la sociedad. Si piensas que tú das tu voto a alguien y él puede hacer lo que quiera, puede manejar los recursos como él quiera, pues sí, tienes razón. El gobierno tiene la responsabilidad y debería de ir pues, a hacer una legislación para las industrias y así. Que está el ejemplo, vamos, de Peñafiel, lo que hicieron ahí. Sí. O sea, es un ejemplo de... Y no solo Peñafiel, hubo una campaña hace muchos años cuando se trataba el tema del consumo de agua, ya lo platicábamos, Kiara, de las concesiones y de la prioridad que se le dio al agua embotellada, lejos de hacer otros proyectos. Sí, claro, o sea, eso sí, pero del otro lado, según yo, como ciudadanos, como pues sociedad que está votando a alguien, pues también deberíamos de interesarnos a eso y no dejar nada más que el gobierno decida y que el gobierno pues, pueda hacer lo que quiera, ¿no? Una consideración rápida antes de irnos a un corte. Si bien el gobierno es el responsable de estar ahí y cuidar que las leyes se cumplan, el tema del agua resulta algo, a mi modo de ver, que tenemos que ver más allá de simplemente leyes y de que si no alguien va a venir a castigarme. Tiene que, como en el caso de la ciudadanía, el gobierno no va a venir a castigarte porque no ahorres el agua, pero tiene que venir de un cambio de conciencia, de un cambio de chip. Igualmente con la industria, puede ser que tú cumplas con tus normas y ya, pero igual la ley no te va a obligar a ahorrar agua, a reutilizarla, a tratar de que todos tus procesos utilicen la menor cantidad de agua. Eso tiene que venir de una voluntad de la gente que va más allá de una ley que está escrita y que te multe o no. Es ahí a donde me refiero, donde tenemos que poner de nuestra parte los distintos actores que consumimos esta agua, ¿no? Vamos a quedarnos aquí por un momento porque tenemos que hablar después de las soluciones, quizá las críticas o el análisis que se haga eso, pero más adelante, ¿les parece? Vamos a un corte, no le cambien y no vayan a gastar agua, por favor. En el caso de nuestro país, versiones oficiales aseguran que el abasto de agua en la Ciudad de México está garantizado para los próximos 40 años. Pero, ¿para todos? A nivel nacional, 9 millones de mexicanos no acceden al agua potable. Además, hay que resaltar que la CDMX no cuenta con la capacidad de regenerar sus mantos acuíferos, por lo que sus reservas de agua son nulas en caso de acabar con sus principales fuentes subterráneas. Lejos del tema de responsabilidades, sabemos que con esta cápsula ya hay personas que viven su día cero y nosotros seguimos como si nada. Hay diferentes acciones que se hacen, como el del proyecto que nos acompaña representando hoy Navani, el de Isla Urbana. Cuéntanos brevemente sobre tu proyecto, Navani, por favor. Bueno, en Isla Urbana nos dedicamos a diseñar e instalar sistemas de captación y potabilización de lluvia como una fuente de abasto sustentable de agua, principalmente para familias que sufren pues, de escasez de este recurso. Vivimos en una ciudad donde al mismo tiempo que no tenemos agua, durante 6 meses nos inundamos y colapsamos por el exceso de agua que nos cae del cielo. Entonces, básicamente a lo que nos dedicamos es a instalar estos sistemas desde hace ya 9 años. Casi 9,000 familias se abastecen de agua, se llenan sus cisternas con cada aguacero que cae y pues trabajamos para
pues para brindar un acceso alternativo al recurso más importante para la vida, que es el agua. ¿Cuál es su motivación principal para hacer esto? Pues mira, han sido distintas motivaciones, son distintas motivaciones y estas van cambiando, ¿no? En un principio diría que era tratar de brindar una alternativa a las familias que no tienen agua, ¿no? Cuando tú ves cómo vive la gente en estas colonias, en estos barrios, que no les llega el agua y que sufren como cualquiera sufriría sin agua, dices, no puede ser que esta familia no tenga agua y que además su calle se vuelva un río al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ese es una primer motivación, aunque después con el tiempo y cuando fuimos viendo que el proyecto iba creciendo, la motivación se fue haciendo un poco más global, ¿no? Ahorita creo que lo que nos mueve mucho es imaginarnos una ciudad que alcanza un abasto sustentable de agua en el que durante la mitad del año se puede abastecer de la lluvia que le cae y mientras los acuíferos y los mantos se restablecen y el resto del año puede vivir de estas fuentes tradicionales, claro, alcanzando una sustentabilidad hídrica en la que no nos estamos acabando los recursos como si no fuera a suceder. Kiara, tú me mencionabas algo muy importante en el hecho de decir que el agua debería de ser un derecho humano, no tratarla como una mercancía, ¿cierto? Claro. Claro, lo que vemos también en los últimos decretos que se han firmado es que el agua va siempre más como una mercancía, como algo con el que podemos, con fines de lucro, ¿no? Claro. Con el que podemos sacar dinero. Y eso claramente se va alejando de la visión pues, teórica del agua, que debería de ser la de derecho humano. O sea, nosotros necesitamos el agua, como decía, para todo. O sea, realmente es parte de nuestra vida y es parte también de la vida de los ecosistemas, del planeta, ¿no? Entonces, claramente, pues, tenemos que cambiar de mentalidad para llevar esa mentalidad con fines de lucro, de pocas personas, a una que del agua como bien y como pues servicio para todos realmente. Para todas las personas, porque es para todos, exacto. Les voy a dar estas paletitas que tienen una palomita y un tache, las pueden ver, por favor. Okay. Ya tuvimos un invitado que se equivocó un día, ¿se acuerdan que le estaba diciendo que no y él decía muy seguro? Entonces, por favor, le checan antes de decir. Les voy a mencionar algunas acciones que comúnmente conocemos para pues ayudar a la crisis del agua y a prevenir que llegue nuestro día cero. Ustedes me dirán si están a favor o en contra o si creen que está bien o mal que las hagamos. ¿Les parece? Ok, vamos a empezar. ¿Qué opinan sobre ir a un autolavado a lavar los coches? Hubiéramos puesto tiempo para que fuera sí. Indeciso, tú dices que no. Ok, pues, ya dirían más adelante. No. ¿Qué opinan sobre bañarse en menos de 15 minutos? Sí, seguro. Eso claro. Sí. Comprar agua embotellada para consumir. Lo peor que ha pasado. Exacto. Aparte el plástico. Bueno. Más basura. ¿Comer en desechables? No, pésimo. Tambor, ok. ¿Fumar? Bueno, sí, pues. O sea, no, pero... O sea, ¿qué opinas? Fumar sí, bueno, pero fumen y no avienten la colilla, por favor, en la calle. O sea, también existen alternativas de... O sea, el tabaco no es de inicio algo malo, ¿no? Muchas culturas lo fumaban desde antes, hay papel arroz para liar y demás, donde no generas... biodegradables, así, o sea. Sí. O sea, así por sí mismo el hecho de fumar no creo que sea malo, solo el cómo, ¿no? Pero bueno, sí. ¿Querías comentar? ¿No? Quería un cigarro. Baja tu cigarro, aquí no tenemos. No puedo fumar. ¿Qué opinan sobre reciclar el agua de lluvia? No, pues, 100%. Claro que sí. A que propiciemos el uso de energías renovables como la hidroeléctrica. Perfecto. Este es muy interesante y no me acuerdo quién la anexó, pero ¿qué opinan de tener hijos en un planeta donde a lo mejor nos vamos a quedar sin agua? ¿Allá qué opinan? ¿Van a tener hijos? Ni con agua ni sin agua. ¿Ni sin agua? Bueno, sí, ya es otra cosa. ¿Ustedes qué opinan? Se habla de que en términos, digamos, de lo que es menos sustentable en el mundo, o sea, te hablan así, hay como
la escala, ¿no? Así de como comer carne, hacer vuelos transatlánticos. Y el que está en la número 1 es tener hijos. Tener hijos, claramente. Es decir, en cuanto a consumo de recursos, una persona es muy costoso ambientalmente para el planeta. Eso es un hecho. Pero podemos adoptar. Esa es una muy buena opción. Vamos a hacer un programa sobre la adopción, ¿les parece? Estaría muy bueno. Bueno, mi opinión no iba por el lado de no tener hijos. Iba por el lado, Qué bueno que lo aclaró. iba por el lado de ser conscientes de lo que estás haciendo. También creo que los humanos conscientes son el motor para poder generar soluciones sostenibles y a estas crisis que tenemos. Exacto, y reales, porque a lo mejor le vas a traer más hijos, los que ya tenemos hay que educarlos, porque esta conciencia ambiental que nos hace falta en el país viene desde que están en kinder. Claro. Hay niños que le dicen a su mamá, lo hemos visto en la calle, no sé si ustedes también, que dicen, oye, mamá, no tires basura, casi casi le dice, o sea, en la escuela me acaban de decir y mi mamá lo hace, ¿no? O sea, es mucho de conciencia. Si ya estamos aquí, cómo hacer esas acciones, ¿no? Pero vamos con las últimas dos para el Palomita o Tache. ¿Qué opinan de bajar la palanca del retrete después de orinar unas cuantas veces? No, sí. Sí, no. No, tampoco. Y de bañarse, algunas, aunque no lo crean, lo hacen 3 veces al día. No, pues obvio no. Nada más que si se bañen, ¿no? O sea, eso sí, no, por favor. Sí, o sea. Incluso, por ejemplo, o sea, este caso de jalarle al baño justo en Ciudad del Cabo. O sea, tenemos que ser conscientes de que, o sea, por 150, 200 mililitros de pipí estamos descargando, dependiendo tu excusado, pero entre 3 y 10 litros de agua potable, lo cual es una locura en realidad. O sea, es como, quiero que mis desechos caigan en agua limpia, lo cual no tiene lógica. En Ciudad del Cabo, donde tuvieron que irse al extremo, tal cual sacó una campaña el gobierno donde decía, así como, mientras el agua esté amarilla, no le jales. Sí. Ya cuando sea café, jálale. Tú dices también todo esto. Sí, bueno, pero yo creo que hay alternativas, o sea, se puede utilizar el agua de la regadera, en cuanto se caliente pones cubetas y las vuelves a utilizar, o de la lavadora, o sea, en vez También. de que el agua se vaya directamente a la cañería, ¿no? Esa es la cañería. Pues simplemente guardas el agua y pues la vuelves a utilizar para estos usos, así tienes un baño limpio y, y también... Pero también no llegar al extremo de que quiero que todo esté brillante, ¿no? Sí, yo creo que... Si quiere, pásenme las paletitas, porque yo también ya estoy así. Yo creo que es extraño, pero como humanos tenemos como mucho repele a nuestros desechos. O sea, si tú observas al resto de los animales en la naturaleza, o sea, incluso van y huelen, ¿no? O sea, también hay personas, que no hay que negarlo, que después de que se quedan viendo la obra de arte. O sea, sí ocurre, la verdad. Pero en ese sentido, creo que somos demasiado extremos con hacer del baño y ni siquiera voltear a ver así. Quiero que se vaya y no quiero verlo nunca más. Y es como algo que no es sostenible, ¿no? Claro. Más cuando vives en una ciudad. Cuando vives en el campo puedes salir y hacer pipí por donde sea, lo cual incluso a la naturaleza le viene bien. Creo que también tenemos que entrar un tanto más en contacto con nuestra propia naturaleza, ¿no? Como es esto, abastecernos igual y de agua de lluvia, tener un acercamiento más directo con nuestros recursos, o sea, los baños secos, los biodigestores y esto, claro. A la gente no les gustan porque tienen que hacer un manejo de sus desechos, cuando no tendría que ser algo tan mal visto y de lo que no quieras saber nunca más. Exacto, sí, siempre es un causa de conflicto cuando también metes tus consideraciones de lo que está bien o está mal o es bueno o malo hacerlo, ¿no? Kiara, cuéntanos un poco acerca de este proyecto que hay en la UNAM que se llama Jugo de Nube, ¿verdad? Sí, es un proyecto que implementaron hace, no recuerdo cuántos años, pero pues básicamente sí, capta el agua de lluvia, está instalado en un techo de la Facultad de Ciencias. Capta agua de lluvia, la trata y pues sale realmente, pues el sabor es muy bueno, el agua es de muy buena calidad y realmente pues por lo menos en la Facultad de Ciencias, que es donde yo estudio, pues, siempre está lleno ahí el bebedero porque hasta da más confianza
que el bebedero que está pues, en la facultad. En el campus. Ajá, en el campus. Ese es un sistema que nos invitó a colocar precisamente el programa universitario del medio ambiente a Isla Urbana, antes el Puma, ahora el Pues, y funciona de maravilla. Siempre que pasas está lleno de gente llenando sus botellas y es padrísimo que la gente se esté dando cuenta que el agua de lluvia se puede aprovechar incluso para beber. Sí, que ya no de miedo, ¿no? De hecho, hasta nos ponemos tristes en temporadas secas. Que ya no puedes que ya beber no hay, agua. sí. Hay que hacer algo antes de que se nos empiece a agotar el tiempo. ¿Cómo debería de estar diseñada una verdadera campaña que concientice a las personas y al resto de la población sobre esta crisis que sí es real, por lo que hemos platicado? O sea, ¿por dónde deberíamos de empezar? Quizá en las escuelas o lanzando estas noticias de ya nos vamos a quedar sin agua. Mira, yo siempre digo que hay como dos maneras de ser conscientes de la necesidad del agua. Una es a través justo de leer, de escuchar, de reflexionar, de platicar, de pensar. Esa es un poco más tardada y trabajosa. Y la otra es mucho más rápida, que es básicamente quedándote sin agua. A mí me parece que el ejercicio que se va a vivir en el que nos vamos a quedar sin agua como un buen porcentaje de la ciudad por las reparaciones en el Lerma Cutzamala, nos deberían de servir o deberían de venir acompañadas de una campaña de concientización sobre lo que podría ser, ¿no? O sea, porque aunque la gente vaya a almacenar sus cubetas o llene su cisterna, van a estar en estado de alerta de, bueno, sí tenemos, pero igual no la gastes como si fuera infinita, ¿no? Porque hablábamos también de lo que tú me mencionabas, ya hay prototipos, pero a lo mejor no ponen un letrero que diga cómo usarlo, ¿no? Ah, claro, sí, en los bebederos. En los bebederos, sí, claro, o sea, la gente pues luego como que ni siquiera saben si es potable, no es potable, entonces la utilizan para otros usos cuando realmente estás desperdiciando agua que es filtrada y es potable y pues no. Pero sí, según yo también debería de ser pues concientizar pues tanto a los niños, según yo se debería de hacer en varias escalas, en una campaña que sea pues que vaya a las causas de esta crisis hídrica que vamos a vivir y que ya estamos viviendo en el mundo y no en los efectos, o sea que ya antes de que pase tenemos que saber cuál es el cambio de mentalidad que tenemos que hacer para que eso no pase. Claro, vamos a quedarnos ahorita aquí, pero está muy interesante la charla, entonces yo creo que le podemos continuar después. Chicos, no se vayan, las personas que nos están viendo les invitamos a que nos acompañen a YouTube. Chicos, ¿se quieren quedar platicando sobre esto? Sí, está muy interesante. Entonces, pero gracias por habernos acompañado en este Tonsqué y seguimos en una próxima charla. Nos vemos en el siguiente programa. Bueno, pues gracias por seguir con nosotros entonces. Que cambiamos de foro, tenemos un back, una pantalla verde mucho más padre, está en 3D, no sé si les guste más iluminación. Seguimos hablando acerca de este día cero y la crisis del agua que esperamos que se evite en Ciudad de México. Nos acompañan Navani, Kiara, quien estábamos platicando. Nos quedó pendiente las recomendaciones que nos hagan. Chicos, ¿nos pueden hacer alguna recomendación de película, documental, una serie que trate acerca de esta crisis del agua? ¿Quién quiere empezar? ¿Kiara? Okay, voy yo. Sí, lo que les voy a recomendar es un documental, se llama H2OMX, es producido por José Cohen. Cohen, exacto, y es un documental que trata un poquito de tanto de las diferencias del Valle de México, de cómo algunas personas logran pues tener un acceso mucho más fácil al agua que en diferentes zonas del valle. Okay. Y aparte da una buena, pues es muy bueno porque dice también algunas alternativas que se pueden tener al aprovechamiento del agua, como por ejemplo el proyecto de Isla Urbana. Y pues es muy bueno, a mí me gustó mucho, lo vi más veces y, y pues se los recomiendo a todos.
Yo les voy a hacer dos recomendaciones. Una que es, pues, es fuerte, es un documental fuerte que se llama Resurrección. Es de Eugenio Polgovsky. Es la historia de el río Santiago, que está en Jalisco, y cómo pasó de ser, lo llamaban el Niágara mexicano, una zona de cascadas gigantes y hermoso azul, y pasó a ser el río de desechos de fábricas que se asentaron en la zona y la cantidad de enfermedades y cuestiones que ha acarreado a las familias de la zona. Ese es un poco fuerte. Y una recomendación un poco más amable, ese lo encuentran en YouTube muy fácil, se llama La Abuela Grillo, es un mini documentalito animado de la historia en Bolivia de el agua, cómo intentaron privatizarla y cómo la gente se defendió, narrada a través de un personaje muy bonito que es la Abuela Grillo. Lo encuentran ahí lo googlean o lo ponen en YouTube y les sale muy sencillo. Qué padre. Estamos pasando un micrófono, es algo muy más amigable que adentro. Pues bueno, nada más para concluir este programa agradeciéndoles. Había muchas dudas que pues lo que podemos hacer es que nos la manden a través de redes. De hecho, aquí abajo pueden ponerlo en los comentarios. Les invito a que ustedes nos ayuden a resolver estas dudas. Lo pueden mandar a través de sus redes sociales. Y pues, y ojalá podamos hacer algún segundo programa y que conozcan el proyecto que tiene también Isla Urbana. Sí. Bueno, igual todas las dudas que tengan de la captación de lluvia, comentarios o temas en general del agua, nos encuentran en Facebook como Isla Urbana, en Twitter como @Isla Urbana e incluso en Instagram como @isla_urbana. E igual, si quieren saber más de la captación de lluvia, islaurbana.org, o si quieren captar la lluvia, islaurbana.mx. Bueno, ahí vamos a poner ya todas para cada una de las cosas que necesiten. Toque el número del conmutador y lo vamos a conectar. Antes de irnos, Kiara, te agradezco mucho también que hayan estado los dos en el programa. Una última recomendación para las personas que se quedaron con nosotros en YouTube respecto a la crisis del agua para evitar este día cero y que pues no se alarmen tanto. Ok, pues no es una pregunta sencilla, repito, o sea, son factores muy complejos. Claramente tenemos que tener más una conciencia de lo que es el agua y de lo que representa y pues por qué la necesitamos tanto y por qué es necesaria para toda la vida, no solo para los seres humanos. Entonces, sean conscientes, hablen con las personas, claramente intenten consumir menos agua y pues y presionen a sus gobiernos para que también hagan lo mismo. Exacto. Bueno, pues yo creo ya. Mi turno. Muchas gracias de nuevo, chicos, por habernos acompañado en este programa. De verdad no saben lo padre que es tener este back 3D con animaciones que pasen de fondo. Y les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Aquí está todavía nuestro público. Entonces, sí se escuchó. Muchas gracias y no se pierdan el siguiente Tonske.